Buenos días, soy Ricardo Joyce Buitrago González de la Maestría en Tecnologías Digitales aplicadas a la educación y hoy vamos a hablar sobre investigación cuantitativa. ¿Qué caracteriza la investigación cuantitativa? Se basa en el uso de técnicas estadísticas para analizar los fenómenos o problemas de investigación. Al estar basada en la estadística, entonces observamos algunos problemas en cuanto a la instrumentación o obtención de estos datos, ya que es muy razonable pensar que si estos datos tienen dificultades en cuanto a su confiabilidad, pues la estadística, por fuerte que sea, no va a ofrecer información confiable. La meta principal es la formulación y ilustración de teorías por medio de la lógica razonable o razonamiento deductivo. Estos datos que se obtienen son previamente organizados como variables a partir de las hipótesis y a partir de una lógica o de una serie de razonamientos o correlaciones buscan ofrecer información sobre ciertos fenómenos. ¿Qué caracteriza la investigación cuantitativa? Va de lo general a lo particular. Casi siempre comienzan como estudios exploratorios y no se conoce bien el contexto del fenómeno. Posteriormente podemos establecer correlaciones entre los datos para finalmente establecer o tratar de explicar la causa de estos fenómenos. Por lo tanto, empezamos de algo de un contexto muy general hasta llegar a cosas bastante particulares dentro de un fenómeno. Es secuencial y probatorio, se sigue un orden riguroso de acuerdo a ciertas reglas. El método científico, incluso todos los métodos, establecen una secuencia de pasos, los cuales deben seguir procedimentalmente y en orden, de una forma rigurosa para que el método en general ofrezca información confiable y sea válido. Se realiza la revisión de literatura y construye un marco teórico para proponer hipótesis. La investigación cuantitativa pues busca inicialmente mirar qué tanta información hay disponible sobre los fenómenos. Si no hay información disponible, pues hay que necesariamente empezar a hacer exploraciones o estudios exploratorios para tratar de construir una serie de información que nos permita llegar hasta el fondo de lo que necesitamos. Si hay amplia revisión de literatura, pues fácilmente se pueden proponer marcos teóricos y proponer las hipótesis adecuadas. Las hipótesis determinan la variable que se deben construir a partir de los datos obtenidos del mundo real. Este mundo real no siempre es tan real como quisiéramos. O sea, en algunas ocasiones pues hay que, digamos, construir experimentos de laboratorio donde podamos tomar la información de la forma más exacta posible. Pero en algunos casos es imposible, sobre todo por motivos éticos. Cuando se pretenden hacer estudios sobre, por ejemplo, alcoholismo o consumo de estupefacientes, pues es muy complicado uno eh, tomar una población y someterla a un experimento. Más bien lo que se debe hacer es tomar información desde alguna realidad que ya se haya intervenido o que ya se haya analizado y tratar de establecer pues las relaciones que puedan haber entre las variables que se pretendan proponer. Los análisis se realizan por métodos estadísticos. Se interpretan a la luz de teorías e hipótesis existentes. Entonces, en el momento de la investigación se plantearon algunas hipótesis, se tomó una serie de información y toda la información se organiza y se procesa por medio de métodos estadísticos. Se deben interpretar a la luz de las teorías del conocimiento que ya haya sido elaborado. Siempre quedará la duda de cómo es la forma de adquirir esos datos o cómo se tomaron la información para saber si realmente esa toma fue confiable. Lo que se busca con la investigación cuantitativa es ser lo más objetivo posible. O sea, que el investigador, su personalidad, las inferencias
las posibles subjetividades del investigador no sean tenidas en cuenta. Se busca generalizar los resultados y también que los experimentos sobre todo puedan ser replicados. En nuestra investigación cuantitativa fuerte lo que se busca es que si un experimento se realiza dentro de un contexto, otro investigador tratando de replicar las mismas condiciones pueda obtener los mismos resultados de dichos experimentos. De esta forma pues tendría una validez externa bastante importante. Las conclusiones derivadas contribuirán a la generación de conocimiento. Lo que se busca, bueno, esta es una de las definiciones de investigación, la generación de nuevo conocimiento a partir pues del análisis de esos fenómenos, de esas relaciones y de las explicaciones que se puedan encontrar a dichas relaciones y fenómenos. Pues se pretenden tener leyes universales y las causas de esas leyes. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Lo riguroso del procedimiento, lo estricto que debe ser el marco teórico y las hipótesis propuestas. Un marco teórico debe ser bastante amplio, bien depurado y revisado para que sea válido y las hipótesis no puedan caer en contradicción consigo mismas o con las posibles teorías expuestas y analizadas. También el procedimiento debe ser bastante secuencial y riguroso, como dijimos en el punto anterior. Las variables propuestas a veces o tienen la dificultad de que no podemos determinar con facilidad si se mide lo que se quiere medir. O sea, si con los datos que yo tengo puedo dar explicación al fenómeno que me propongo medir. Por ejemplo, si yo tengo los resultados de las pruebas de estado de un colegio, ¿será que con eso puedo medir el nivel académico de dicha institución? Esa es una pregunta pues un poco difícil de contestar, digamos, instantáneamente, pero que debería pues ser considerada. Pero en cambio, digamos que esos mismos resultados de un colegio tienden a darnos una idea de cómo serían los resultados en todos los colegios del mismo municipio. Porque pues la validez externa de estas investigaciones en general se tienden a llegar a cumplir. Y lo más importante es que la investigación cuantitativa, por ser muy objetiva, es difícil aplicarla en estudios sociales humanos, ya que pues no tiene en cuenta estas particularidades. ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo? En general, asumir una posición extrema conlleva ciertas críticas contra el enfoque contrario. Es importante notar que la investigación cuantitativa es ampliamente utilizada en ciencias exactas e ingenierías y la investigación cualitativa es ampliamente utilizada en ciencias sociales y humanas, aunque no debe ser pues el único enfoque. Por lo tanto, pues se crean algunas críticas desde cada uno de los puntos de vista. Según pues, la esquina contraria, la investigación cuantitativa es fría, reduccionista, limitativa, cerrada, rígida e impersonal. La investigación cuantitativa toma en cuenta a una población por sus características, pero sobre todo por algunos valores que se encuentran dentro de esas poblaciones. Por ejemplo, edad, eh, rendimiento académico, ingresos, entre otros, pero no tiene en cuenta, por ejemplo, algunos factores personales. Por lo tanto, se afirma que simplemente estamos considerando algo tan delicado como son las personas, simplemente como objetos y como números. La investigación cualitativa es vaga, subjetiva, inválida, meramente especulativa. Desde otra esquina, pues se están viendo esos defectos que debe tener o que aparentemente tiene la investigación cuantitativa, sobre todo al tener
en cuenta la subjetividad del investigador. Pero bueno, son simplemente las tensiones que se empiezan a afirmar simplemente viendo como un estado o como simplemente las diferencias que se tienen desde cada una de las orillas. Por lo tanto, eso lleva a pensar que si puede ser posible involucrar lo cuantitativo y lo cualitativo en una sola metodología. La respuesta es sí, cuando se piense agregar valor al estudio. En la actualidad, pues es algo muy importante que el mundo se convirtió en algo bastante, mucho más amplio. Los diseños cuantitativos buscan establecer sobre todo tendencias, correlaciones entre datos e información que se obtiene de las diferentes variables. Los diseños cualitativos, donde se quiere explorar para tener un entendimiento profundo de algún tipo de tema. Eh, por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de poblaciones más vulnerables al consumo de estupefacientes? Los métodos mixtos para resolver problemas o fenómenos más complejos. Por ejemplo, cuando hablamos de deserción escolar, no solamente podemos hablar de cifras. ¿Por qué? Porque aunque el gobierno nacional establezca pues una relación entre el número de estudiantes y el número de docentes, aulas, capacidades, horas de clase, realmente existe toda una serie de motivaciones que no son consideradas, lo cual impide que se mejore la educación. Por ejemplo, la motivación, el nivel de nutrición, cosas que realmente no se analizan, simplemente se pretende tener una educación de calidad del país más educado en el año 2025, sin tener en cuenta que realmente eso no se reduce solamente a cifras, sino que existe toda una serie de motivaciones sociales y culturales que nos dificultarían lograr esa tarea. La investigación establece enfoques mixtos que integran lo cuantitativo y lo cualitativo, tiene una fundamentación pragmática, o sea, se valen de los métodos y los procedimientos más válidos desde cualquiera de las dos perspectivas. Busca integrarlos más que descalificarlos. Si pues vamos a ser pragmáticos, debemos tener en cuenta que aceptamos múltiples teorías, supuestos, ideas o hipótesis, y esto siempre tomando en cuenta lo mejor que puede ofrecer cada uno de los enfoques. Un pluralismo paradigmático. O sea, no se puede ser muy estricto en cuanto al que alguna de las dos sea mejor que la otra. No, sino que lo importante es que la experticia del investigador lo lleve a tomar en cuenta cuáles los mejores paradigmas de cada uno de los enfoques. La orientación hacia el planteamiento del problema. Es el planteamiento del problema el que nos va a dar las herramientas o el que nos va a definir el camino, y a partir de eso pues se va a seguir una serie de pasos cíclicos y organizados que permitirán resolver el problema, seleccionar las herramientas adecuadas siempre a partir del planteamiento del problema. Se hace obviamente énfasis en la diversidad y pluralidad de todos los niveles de la indagación. Estamos teniendo en cuenta que las herramientas las seleccionamos a partir del planteamiento del problema, que aceptamos los diferentes paradigmas, siempre teniendo en cuenta la funcionalidad o el éxito de la investigación desde una perspectiva pragmática. Se consideran más los continuos que las dicotomías, o sea, no buscamos tomar diferentes caminos, sino simplemente tratar de, a partir de las diferentes herramientas, que son mucho más amplias que tenemos, resolver de una mejor manera el problema. Y una tendencia hacia el equilibrio de las perspectivas, pero normalmente eso no es totalmente posible porque puede existir una influencia mayor de una u otro de los enfoques. Esto siempre para abordar cualquier investigación desde una perspectiva mucho más compleja. Muchas gracias por su atención. Esta es la bibliografía que se